Luego para nosotros es un enorme honor que nos acompañe hoy Rosa. Continuando, a mi mano izquierda está la senadora Cecilia Requena de Bolivia, una senadora independiente que también lleva muchísimos años en la academia y que desde el Congreso boliviano, por supuesto, también se ha ocupado grandemente de los asuntos ambientales y sociales. Tengo a mi mano derecha entonces a Cecilia Baltazar, que es congresista ecuatoriana del partido Pachacuti, por supuesto es además una congresista indígena que por supuesto ha dado batallas muy importantes en esta materia en el Congreso ecuatoriano también. Está con nosotros para, además, alegría nuestra de esta red parlamentaria que les vamos a presentar aquí, Lois Maldonado, de la hermana República de Venezuela, que con tantos problemas políticos que hay en la hermana República de Venezuela, los temas ambientales están, en todo caso, en los temas que conocemos de Venezuela, por quienes estamos en otros países, pues los temas ambientales nunca escuchamos hablar de nada que tenga que ver con Venezuela, así que es una enorme oportunidad tener aquí a Lois. Y más a mi mano derecha está la diputada de Brasil, Lidia, a ver si me fue el apellido, Lidia Duarte, que es nuestra más reciente incorporación a nuestra red parlamentaria, y ella, como mujer negra del Brasil, ha hecho una representación importantísima de esas comunidades en los temas ambientales. Lo que les vamos a presentar aquí de manera muy rápida, en los próximos 50 minutos, si es que nos acompañan hasta el final, ojalá, es una red parlamentaria que hemos creado para promover una idea sencilla, pero para poder entenderla a cabalidad, y es la idea de una Amazonía libre de combustibles fósiles. Está aplaudiendo la senadora, así que todos tienen que aplaudir. Es una buena idea. Nosotros hacemos parte de una red global de más de 8 gobiernos de Colombia, tal vez el único gobierno no insular a nivel mundial que ha decidido durante el gobierno del presidente Gustavo Petro apoyar el Tratado de No Proliferación de Energías Fósiles. Esa también es una idea que vale la pena apoyar. Hay que tener algo de coraje para tomar esa decisión. Ojalá que esa pueda ser una decisión que mantengamos en el tiempo, y para eso habrá que darle algún tipo de continuidad a ese tipo de políticas en el futuro. Pero la realidad es que en las discusiones globales oímos todo el tiempo hablar temas ya no tanto de mitigación, hace 5 años tal vez, que ya nadie quiere hablar de mitigación de la crisis climática. Hemos pasado más bien a la plena aceptación de que no vamos a cumplir con las metas, y entonces lo que corresponde es hablar de adaptación, y ya ni siquiera ese es el tema central de la discusión internacional hoy. En las 2 últimas COPs de clima se han dedicado a hablar de lo que dicen loss and damages, pérdidas y daños, quién va a terminar pagando por esta destrucción básicamente. Y se nos ha olvidado cuál es la causa primigenia de la crisis climática, que por supuesto tiene una consecuencia evidentísima en la crisis de pérdidas que conforman esta red, algunos de ellos sentados en el público. Tal vez ahora podrían presentarse también Sigrid y Ruth, parlamentarias peruanas que también integran esta red. Lo que nosotros estamos proponiendo es que como mínimo en los ecosistemas críticos, en los ecosistemas megadiversos del planeta, por ningún motivo deberíamos permitir la expansión de la industria de las energías fósiles. Y por lo tanto, como parlamentarios de nuestros países, casi todos excepto Libia,
andino-amazónicos, ella plenamente amazónica, pues debemos avanzar en esta idea de una Amazonía libre de combustibles fósiles. En el seno de la OTCA, el presidente Gustavo Petro, de la Organización del Tratado Amazónico, el presidente Gustavo Petro lanzó esta idea que no fue aceptada en la Declaración de Belém do Pará, pero que debe continuar esa conversación permanente para ver si logramos que los demás países acepten esta idea. Esa es una tarea que los congresistas de esta red podemos hacer. Pero además de ello, a lo que nos vamos a dedicar este año, que es el año de la voz latinoamericana en términos de las múltiples crisis ambientales que sufre nuestro planeta y nuestro continente, que va desde la COP16 de Cali hasta la COP30 de Belém do Pará. Todo este año nos vamos a dedicar a hacer una investigación parlamentaria. Ustedes saben que los parlamentarios tenemos un par de funciones, entre ellas hacer la ley, reformar nuestras constituciones, pero tenemos uno muy importante que es el del control político. Y dentro del control político los parlamentos tienen mecanismos tanto para ejercer ese control político como para, si se quiere, poder alimentar ese control político de la multiplicidad de voces. Y para eso todos los parlamentos tienen. La primera de ellas la haremos aquí. Escucharemos, por supuesto, a expertos que saben de los temas de tierras, de gobiernos indígenas y demás. Y de esa manera construiremos al final del año que viene un documento que le presentaremos a la presidencia de la COP30 en Belém do Pará, haciendo nuestras recomendaciones de cómo garantizar que la Amazonía, el ecosistema terrestre más importante que tenemos aún, pueda ser un territorio libre de energías fósiles. Espero no haberme extendido demasiado, creo que lo hice en 7 minutos, sobre la introducción de este panel y sobre estas cuestiones es que yo le quiero preguntar a mis compañeros. Voy a hacer 3 o 4 preguntas generales que cada cual puede responder a su manera. Tal vez, como empecé presentando por la izquierda, voy a empezar preguntando por la derecha. Yo soy de centro, así que me toca balancear. Y aunque soy un poco de centro izquierda y tengo más gente a la derecha, pero bueno, quiero empezar preguntándoles a estas extraordinarias parlamentarias. Además, reconocer que aquí solo somos 2 hombres de 12 parlamentarios, el representante de Colombia también, el doctor Kansi Manse, que por ahí debe estar, el resto, todas mujeres. Eso tiene un valor gigantesco, porque el rol de las mujeres en el cuidado de la Amazonía yo creo que no se los tengo que explicar a nadie. Es el rol más fundamental dentro de las comunidades amazónicas, el cuidado de nuestras selvas y el cuidado de sus propias identidades culturales. Entonces, Cecilia, ¿por qué consideran ustedes que es fundamental arrancar una investigación parlamentaria para poder avanzar en la idea de una Amazonía libre de combustibles fósiles? Yupaychani tapimanta alisunjani shpanapanito kuikaitka mashikunata. Gracias por el espacio, también a ustedes, nuestros invitados especiales, por estar aquí para escucharnos. Soy Cecilia Baltasar, asambleísta de Ecuador, defensora de los derechos de la naturaleza, de los pueblos indígenas por varios años. Mencionarles rápidamente que desde el 2008 estoy metida en el trabajo de la Amazonía, el fortalecimiento de los derechos individuales y colectivos y a la par la protección de los derechos de la naturaleza. Fui una de las prácticamente coordinadoras de la socialización de lo que hoy tenemos en el Ecuador, la Constitución de 2008, que establece en el artículo 10 que la naturaleza es sujeto de derechos, ¿sí? Y entonces desde ahí estoy involucrada en el tema de cómo avanzamos en la socialización, cómo logramos que el Ecuador finalmente a través de la Carta Magna reconozca los derechos de la naturaleza, pero también el tema de la protección de los territorios a nivel nacional. Y conforme a lo que se está discutiendo el día de hoy, por qué la Amazonía
porque esta discusión y análisis de los temas de dejar a un lado la explotación de recursos naturales no renovables y pasar a un proceso distinto, es porque desde el caminar en los territorios de las nacionalidades indígenas he podido verificar los grandes impactos ambientales. Sabemos que cada acción que realizamos genera perjuicios graves en los territorios, es decir, se afecta la biodiversidad, ya no se tiene los mismos elementos, no funcionan de manera adecuada y además de acabar con la vida de la selva, acabamos con la vida de los seres humanos. Ese es un tema muy fundamental que lo he considerado desde mis inicios en la Amazonía. Claro, de esto sumado a que soy abogada y entonces ello me ha permitido recoger estos insumos importantes y llevarlo a la Corte Constitucional del Ecuador. Fui asesora de la Corte por 6 años y generé que se analicen estos temas puntuales en la Corte y que a través de ello pues se tenga ya estándares desde esta Corte Constitucional del Ecuador. Entonces, por un lado tenemos la realidad, las comunidades destruidas, porque no es solamente el tema de llegar a abrir la Pachamama y sacar sus recursos, perjudicar la naturaleza y los seres humanos, sino también es cómo acabas con la vida misma de las comunidades, sea indígenas, campesinas o colonos, como se los menciona al menos en mi país. No solo eso, sino que el tema es qué prácticas llegan a esos territorios y cómo eso acaba también con el tema de organización social dentro de cada una de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Es decir, acaba el respeto a las autoridades, ya no hay una coordinación, ni respeto, ni armonía con los lugares sagrados. Entonces, desde ese punto de vista también se hace un análisis y lo que se busca ahora es decir, desde la realidad del territorio, desde los estándares de la Corte Constitucional, es fundamental hacer este proceso de investigación para dejar visible que el Estado lamentablemente sigue cometiendo los mismos errores. A pesar de existir situaciones críticas de los territorios, que nos hemos empobrecido, territorios ricos en minería, en cultura, en saberes y conocimientos, los hemos condenado a la miseria, a que esté prácticamente dependiendo del Estado, dependiendo de que algún rato se acuerden de los territorios de donde sacas millones de recursos y lo único que les entregas es destrucción, ¿sí? Y claro, prácticamente les condenas a la miseria. Esa es la razón por la que queremos también levantar la información, pero luego de esta investigación también decir cuáles son las responsabilidades desde las autoridades seccionales, es decir, en mi caso, parroquias, cantones, prefecturas, pero también desde el Estado central. ¿Qué es lo que ocurre con el Ministerio del Ambiente si ya tenemos realidades en los pueblos y nacionalidades, estándares y legislación? ¿Qué es lo que falta al Ejecutivo o a los gobiernos de turno? Tal vez compromiso, tal vez voluntad política o simple sencillamente a el Estado o a los gobiernos, tal vez al personal del sector estratégico, lo único que le interesa es alimentar el presupuesto general del Estado. Entonces, bajo este contexto nosotros hemos dicho, levantemos una información para luego decir, ante esta realidad en donde tenemos poblaciones que se están muriendo y la biodiversidad que se está también acabando, ¿cuáles son las tareas que debe ejecutar el presidente de la República y todas las carteras de Estado que tienen competencia para proteger los derechos de la naturaleza? Adicional, y con esto cierro, es que desde esta investigación general nosotros estableceríamos ya los distintos caminos que debe recorrer cada uno de los estados, pero también un compromiso a nivel internacional, qué acciones debería ejecutarse. Puntualmente, a la par de revisar los temas particularmente presentado, y ese también es un insumo que se va a incorporar al trabajo que se inicia a través de este grupo parlamentario, es mi propuesta de una ley orgánica de garantía de los derechos de la naturaleza en los sectores en donde se realiza actividades de explotación de recursos naturales no renovables. Es un producto generado desde la realidad territorial presentado hoy en la Asamblea Nacional y tendremos que hacer seguimiento para ir analizando también territorio, el Ejecutivo e incluso
desde esta propuesta que ha sido presentada desde mi grupo como Cecilia Baltasar, el tema de cómo es la visión de la Asamblea Nacional y el resto de parlamentarios respecto a una propuesta que busca decir protejamos la Amazonía y retiremos todas las actividades que perjudican a nuestra naturaleza y también afectan los derechos humanos. Así que muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, Cecilia. Tal vez en la segunda ronda te voy a pedir que cuentes un poco sobre el proceso del pueblo guaraní y el Parque Nacional Yasuní, que es histórico que en una votación nacional, en un referéndum nacional, tu país haya sido capaz de decidir democráticamente que tienen que sacar, si se quiere, los pozos petroleros que están en un territorio indígena sagrado del Ecuador y que además alberga una de las biodiversidades más grandes del planeta entero. Tal vez nos puedes contar un poco de eso en la segunda ronda. Lo hice en un contexto tan particular, por decirlo menos, como el contexto venezolano, posiblemente el país con las mayores reservas de petróleo del mundo entero, un país cuya economía depende altamente de sus reservas petroleras, pero además en un contexto político tan complicado y en una ignorancia por parte de casi todos los que somos países vecinos, además, en los temas ambientales de Venezuela. ¿Por qué es importante esta investigación parlamentaria concretamente para un país como el tuyo? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar acá y dedicarnos el tiempo para escucharnos, porque ciertamente estamos acá en función como parlamentarios, pero también para alzar la voz o dar a conocer cómo funciona el tema legislativo en nuestros países en el tema medioambiental y específicamente en la defensa de la Amazonia. Yo soy licenciada en estudios internacionales. Puedo comentar con una historia personal. Yo iba a ser parte de los 7.7 millones de venezolanos migrantes, me iba a ir del país y me quedé por una razón. Y la razón fue que no existían las políticas públicas ambientales, un líder político que trabajara las políticas verdes. Yo decía, bueno, pero si para ese momento estaba saliendo la Agenda 2030 en el 2015 y ya tenía una empatía con la agenda. Y decía, ¿por qué Venezuela no entra dentro de estos acuerdos internacionales? ¿Por qué no se ratifica? ¿O por qué no nos desarrollamos en materia ambiental? A falta de la institucionalidad, obviamente el adquirir datos o información en el país es muy complejo, hasta peligroso en mayores de los casos. Venezuela tiene un antecedente histórico que contempla de que nosotros fuimos el primer país latinoamericano en crear el Ministerio de Ambiente. Posteriormente, en el gobierno de Hugo Chávez, con la reforma constitucional en el 99, entran los derechos ambientales como derechos dentro de la Carta Magna. Eso ciertamente le da un cierto poder y ya vemos cómo de alguna forma empieza la evolución de la construcción de la transición social ambiental. Pero en el 2000, ya un poco más adelante, para el 2015, 2018, esto se ve netamente destruido. Esta transición se ve destruida porque se crea el Ministerio de Ecosocialismo, quitándole el nombre de Ministerio de Ambiente. Desde mi punto personal y como activista y como política verde, les puedo mencionar que para mí un Ministerio de Ecosocialismo es ideología, porque el ecosocialismo es una ideología. Sin embargo, Venezuela ha tenido distintos ministros que han sido promotores, en su mayor efecto, de contribuir al desastre ambiental que hoy vivimos, porque sus políticas ambientales o sus políticas implementadas desde el viceministerio no son plenamente estudiadas hacia lo que compete. Entonces, básicamente, a mí se me enseñan los minutos. Bueno, básicamente esto es importante para nosotros, ¿por qué? Primero, para levantar datos. Segundo, hay que comenzar a entender que la Agenda 2030 tiene que ser ratificada por el Legislativo y no por el Ejecutivo del Venezuela. El Acuerdo de Escazú no se ha firmado ni ratificado por Venezuela. No se atienden los tratados internacionales en la Asamblea Nacional, sino temas políticos. Los políticos de mi país están enfocados en otra cosa y se olvidan del tema ambiental. No hay propuestas en candidaturas sobre un proyecto país que involucre el tema de democracia climática y
sobre todo el ámbito político. Entonces estamos expuestos. Yo sigo en mi país por eso mismo, porque literalmente me estoy formando como mujer política verde en Venezuela, que no existe, porque hace falta la voz de los pueblos originarios, hace falta la voz de todos los ecocidios, como el arco minero, los derrames petroleros, en fin, y la deforestación. Y hay muchísimos más que, bueno, en la segunda ronda tendré la oportunidad de comentarlo y de profundizar todos estos puntos. Muchas gracias, Lois. Si en algo soy es en ser policía, ser policía. Entonces yo no les voy a decir cuánto tiempo, yo les pido simplemente que se autorregulen. Ahí está Pablo que les hace caras, pero yo no les voy a hacer caras porque estoy fascinado con todo lo que ustedes están contando. Lidia, Brasil es el país más grande de Sudamérica, no solamente por su extensión, no solamente es el país más biodiverso del mundo, empatado por kilómetro cuadrado con Colombia, pero en una extensión 5 veces Colombia. Tiene la mayor parte del bioma amazónico, le corresponde a Brasil. Posiblemente Brasil es el país que tiene la mayor dificultad para parar el peor flagelo que tiene hoy la Amazonía, que es la deforestación, 40 millones de hectáreas en la última década. Pero al mismo tiempo, hoy con la llegada del presidente Lula hay una política enteramente distinta a lo que nos tocó ver con el presidente Bolsonaro. Dentro de ese contexto, ¿por qué es importante que los parlamentarios nos involucremos y nos integremos y cooperemos para hacer una investigación sobre la necesidad de mantener a la Amazonía como un territorio libre de energías fósiles, cosa que Lula todavía no ha dicho de maneira oficial? Bom dia. Vocês conseguem entender português? Vou falar bem devagar. E se alguém não conseguir entender alguma coisa, eu arrisco um portunhol, que é o que nós achamos que aprendemos nos cursos de espanhol. Eu queria dar bom dia e agradecer ao convite para esse evento, a Rede, que é uma iniciativa necessária para o mundo. A Rede de Parlamentares por um futuro livre de combustíveis fósseis é uma iniciativa necessária para a vida no mundo. Vejam, na Amazônia brasileira, e a COP30 será na minha cidade, Belém do Pará, na Amazônia brasileira, onde eu espero todos e todas vocês. Será lá. A Amazônia tem 290 milhões de árvores. Bilhões, com bi, de árvores. 100 e poucas espécies, 160 mil espécies. Na Amazônia está o segundo ou o primeiro, para nós amazônidas, o primeiro maior rio do mundo. Os egípcios acham que o Nilo é o primeiro, mas nós temos alguma diferença. Esse rio, o rio Amazonas, que é um rio de mais de 6 milhões de quilômetros de extensão, com afluentes por todo o território amazônico, hoje, em sua foz, onde ele nasce, existe um pedido de investigação e exploração de energia fóssil. Ali existe um pedido, ali, nesse rio, que banha, não só banha para nós amazônidas, eu cresci nadando neste rio, comendo desse rio, vivendo esse rio. Nós somos as águas amazônicas. Mas que também banha a economia do Brasil. É um rio que transporta parte da nossa economia e é um rio de onde sai grande parte da nossa economia. Então não estamos falando só daquilo que nós tomamos, e já seria muito. Nós temos direito à água doce nesse mundo. Mas não é só isso. Grande parte da economia está nesse rio. Há um pedido, não de um bloco de exploração, mas de 320 blocos de exploração de combustível fóssil na foz deste rio, onde nasce esse rio. Bom, se isso não é motivo suficiente para que os parlamentares do mundo possam dizer: pare a exploração de combustíveis fósseis, eu não sei o que será. Nós poderíamos dizer só esse motivo para que a rede existisse.
Brasil, por exemplo, nós temos, criado pelo presidente Lula em 2021, então, logo antes de que ele saísse e entrasse, nós brasileiros chamamos de despresidente Bolsonaro, porque aquilo não foi um presidente para nós. Logo antes que o Bolsonaro assumisse, Lula criou o programa Luz para Todos de energia solar. Já entendi, papo. E isso alimenta a casa de centenas de milhares de ribeirinhos. Ribeirinhos são os povos que vivem à margem dos rios da Amazônia. Centenas de milhares de pessoas hoje vivem com a sua placa de energia solar. Então, foi criada, e esse programa foi desmontado durante o governo Bolsonaro. Absolutamente. Desde o credenciamento, as pessoas pararam de ter luz nas suas casas ou iam para outros tipos de consumo de energia. O que nós da Amazônia chamamos de querosene. Eu nem sei o que seria a tradução de querosene, Cláudio. Sim. Os ribeirinhos da Amazônia, aonde se exporta energia sustentável, se exporta usando querosene para gerar energia para suas casas durante o governo Bolsonaro. Então o Brasil passa por um processo de retomada dos seus caminhos. Os governos federal, mesmo que o Lula não fale isso de maneira declarada, porque não quer declarar guerra a um setor econômico, mas, por exemplo, na minha cidade, Belém do Pará, o prefeito Edmilson Rodrigues declarou à imprensa que era contra a exploração na foz do Amazonas. E nós temos que dizer bravo, nós temos que ir para cima. Então, a COP30, e posso falar numa segunda rodada, porque Pablo está me dizendo que tem que concluir, na COP30, na COP16, hoje, porque barrar o consumo e a exploração de energia fóssil não é uma tarefa para amanhã, é uma tarefa para agora, hoje, para as nossas redes sociais, para os parlamentares. Pressionem os parlamentares que foram eleitos por vocês. Nós precisamos ter mais parlamentares nessa rede. Nós precisamos ter mais pessoas que coloquem a sua cara para as causas ambientais nos seus países, que possam dizer da sua agenda como agenda ambiental. Para mim, feminista negra, não existe feminismo negro sem meio ambiente. Eu não posso falar disso. Então, sigamos. A COP30 para dizer não ao consumo e à exploração de energia fóssil, mas que a COP16 tenha como marco uma grande audiência pública, que nós faremos várias outras, não é, Juan? Mas que a COP16 possa ter a maior audiência pública sobre a não exploração de combustíveis fósseis pelo mundo. Ao futuro, sem combustíveis fósseis. Espectacular. Y básicamente creo que con esto no vamos a tener segunda ronda de preguntas, pero además porque todavía me quedan tres increíbles congresistas. Se nos une Sigrid Bazán al panel de Perú, pero voy con Cecilia Requena. Cecilia Rosa y yo somos los fundadores de este capítulo amazónico de nuestra red global. Se nos ocurrió esta idea hace 1 año y medio en Washington, D.C., mientras hacíamos una audiencia pública en el Congreso de los Estados Unidos, invitados por el senador Ed Markey, que es parte de nuestro grupo parlamentario global. Cecilia, Bolivia es un país que tiene un territorio importantísimo en la Amazonía, que si fuera medido por los estándares de la deforestación de Brasil, comparándolo a su tamaño, casi que sería peor de dramática la deforestación en Bolivia que en Brasil. Es el segundo país más deforestado de América Latina. ¿Cómo tratar este tema de la defensa de la Amazonía? A todos y a todas, gracias al Stand de Colombia por alojarnos en un lugar hermoso, realmente hermoso. Me encanta esta circularidad que nos permite dialogar en igualdad de condiciones, aunque algunos tenemos micrófono, pero ahí también nos corta la palabra, así que bueno, a ver si tenemos chance. Nos cuenta que
que están queriendo revertir esa decisión. Entonces todo es una lucha. Y esa lucha es muy importante que se incluya también, o sea, que se haga también desde los legislativos. Si ustedes se dan cuenta, nosotros somos un grupo raro. Aquí hay sobre todo el Ejecutivo y la gran sociedad civil que vaya que se ha ganado su espacio aquí. Pero los obligados son el Ejecutivo y el Judicial incluso. Y hay que integrarlos, y no sé si ha explicado brillantemente cómo el Judicial tiene tanto que decir. Bueno, habiendo dicho eso, quisiera decirles, para conectar eso con el desafío que me has planteado, ¿por qué es importante una investigación? Que está en el marco de una audiencia pública, que es lo que los parlamentarios podemos hacer. Y esta red es muy linda porque podemos hacerlo en clave regional, que eso es fantástico, porque nos da fuerzas y porque además el problema es conjunto, el problema es de todos al final, y entonces es interesantísimo no hacerlo en cada país por sí mismo, sino en esta clave y encima comunicándolo a otros. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante una investigación? Porque nos da la posibilidad, la red, de convocar a los expertos. Mañana vamos a tener justamente la audiencia, quedan todos y todas invitadas, porque necesitamos, y aquí viene el punto central, necesitamos ser capaces de decirle a los gobernantes y a la gente que otro mundo es posible y que la transición energética es perfectamente posible y que es de hecho más barata desde el punto de vista de las comunidades locales. Muchas de nuestras comunidades locales no tienen acceso a energía barata, lo que es un gran problema. Muchas están pagando en mi país, en la Amazonía, ¿no? Tienen motores a diésel importado, carísimo, lo que encarece la energía para todo y por supuesto también para, no sé, para tener tu luz prendida, tu refrigerador y ni hablar de actividades productivas. Cuando se podría resolver eso fácilmente con energías renovables, eólica, solar, pero también las, por ejemplo, turbinas que se pueden poner en esos ríos. No estoy hablando de mega represas, eso está fuera de la ecuación, sino de este tipo de soluciones. Pero para eso hay que convencer, y ese es nuestro trabajo y el trabajo de todos los que estamos acá, imagino. Hay que convencer. ¿Por qué? Porque tenemos una inercia de siglos que dice que no se puede hacer de otra manera, que tenemos nomás que encontrar. Ahora, como decía Juan Carlos, ahora estamos pensando en cómo vamos a sacar carbono de la atmósfera porque estamos diciendo que no vamos a poder dejar de emitirlo. Claro que se puede, pero hay que demostrarlo. Y para eso necesitamos del diálogo con expertos, especialistas, pero también con comunidades locales. Y entonces hay que poder mostrar los datos y los argumentos y plantear políticas públicas, que para mí es lo más lindo de la política. En los jueguitos de poder, un desastre, pero la política pública, resolver problemas, es lo importante, y para eso sirve la investigación. Porque tenemos, entonces, voy cerrando, Pablo me dice que se me terminó el tiempo, pues tenemos que luchar contra una inercia de siglos, y es cambiar una visión, un vértigo enorme. ¿Qué se haría pues entonces si no exploramos más hidrocarburos en la Amazonía? De hecho, el presidente Arce del Movimiento al Socialismo acaba de decir que va a explorar un pozo que está en la cuenca amazónica, que es Mayaya, y ahí quieren seguir, y ni hablar de lo que están haciendo en agropecuaria, y ni les cuento lo de minoría, que es una tragedia. Entonces, vuelvo al punto, para eso esta es la importancia de la investigación, y si la conectamos con nuestra red global, que la tenemos, entonces podemos hablar de responsabilidades como con Canadá y de otros países que son los que están financiando esto a través de fondos de pensión, a través de banca y con grandes empresas. Esta es la red que necesitamos, y con esto sí que cierro, esta es la red que necesitamos, y qué bien que estemos aquí también las parlamentarias y un parlamentario y unos cuantos más para dar esa batalla desde los legislativos. Así que gracias por su presencia aquí, porque creo que es importante comunicar esto, porque no siempre es muy obvio. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí nos va a tocar hacerle un poquito más rápido, desgraciadamente. Rosa, tú eres de origen peruano y por eso te sentimos como una parte integral nuestra, pero sin embargo, eres senadora en Canadá. Y te invitamos a esta conversación porque sabemos la importancia de lo que han significado las empresas canadienses en el desarrollo en muchos lugares de nuestro continente, pero no todas ellas han sido igual de éticas, se comportan en Canadá, sino que nos han dejado los vejámenes en América Latina, muchas de ellas. ¿Cómo ves tú
o cómo ves tú el rol de una senadora canadiense dentro de un grupo de parlamentarios amazónicos? Wow, ya me puso en el punto. Gracias a todos por estar aquí hoy día. Mi español está un poco rust, pero bueno, cerramos. Ok, miren, yo quiero ir en la misma línea que mis compañeros y decir de que esta transición es posible. Antes de ser parlamentaria, yo era ingeniero civil, ambiental. Entonces, cuando decimos aquí, las compañías no se comportan igual como se comportan en Canadá, perdónenme, pero no es verdad. Las compañías se portan igualito en todos sitios. En Canadá, ayer tuvimos una reunión donde nos hablaron de 26,000 sitios que tienen que ser remediados, que están en el norte de Canadá, 26,000, de los cuales solamente 2 antiguas minas de diamante y de oro van a ser remediadas a costo de entre 3 y 5 millares de dólares, y va a tomar entre 20 y 30 años para hacer. ¿Y dónde están estas minas, estos 26,000? Y que lo que pasa es de que nos quieren contar una historia vieja de muchísimos años diciéndonos que la revolución industrial va a costarnos muchísimo, sin decirnos que también nos va a costar si no hacemos nada, y que el precio a pagar si no hacemos nada es nuestra desaparición. Tenemos que cambiar el paradigma de pensar en que nuestra vida en este planeta es antropocentrista, el ser humano al centro de todo, ahí, cuando no es verdad, cuando es el ecosistema que es el que nos recibe, el que nos acoge. Entonces, es verdad, las energías renovables son hoy día más baratas, más fáciles de adaptar, son locales, son más seguras y son más simples. Pueden imaginarse que un carro que funciona a combustión de combustibles fósiles tiene como 300 partes, pero un carro eléctrico solamente tiene unas 20 partes. Al principio la industria nos decía que cuando íbamos a electrificar los carros no íbamos a tener técnicos para repararlos. Nos asustaron, siempre nos andan asustando. Pero hoy día cualquier garaje puede reparar un carro eléctrico, porque es más fácil. La parte difícil es la electrónica, es porque queremos todos los gadgets. Es eso lo difícil. También nos asustan con el precio de la gasolina y nos dicen, los gobiernos están dando subvenciones. En el caso de Canadá, el gobierno canadiense da a las compañías petroleras entre 15 y 25 millares de dólares cada año. Imagínense si ese dinero lo pasara y lo daría a la revolución industrial de energía renovable. Pero ¿por qué no lo hace? No es porque no es económica rentable, no, eso no es el problema. El problema es político, el problema es el business as usual, el problema es de la inigualdad que está causando entre los que tienen, las corporaciones y los más vulnerables, los grupos étnicos que están, por ejemplo, acerca de estas refinerías que causan muchos productos tóxicos, sin hablar del plástico, por ejemplo, que es otro subproducto del petróleo. Entonces, tenemos que salir de este paradigma que nos dice que no podemos. Imagínense si en la civilización humana, cuando estábamos en la era de las piedras, alguien hubiera dicho, no podemos salir de las piedras. No se dejó la edad de la piedra por falta de piedras. Tenemos que dejar la era del petróleo, no porque nos falta petróleo, sino porque sabemos que nos causa daño a todos los niveles. Con eso yo quiero cerrar. Muchísimas gracias porque sabemos que estamos corriendo con el tiempo. Perfecto, Rosa, pero además no podía cerrar
de una mejor manera y con una mejor analogía. Y por último le voy a dar la palabra a quien además yo considero como la estrella de la política peruana hoy en día, a Sigrid Bazán. Ella se ríe cuando digo eso, es para ponerla roja, pero realmente lo es. Síganla en sus redes y verán, una mujer que tiene tremendas posiciones políticas, tremendo temple, una gran claridad. Te pregunto, Sigrid, para cerrar casi que este panel, yo diré 2 palabras al cerrar y le pedimos disculpas al pabellón de Colombia, pero si invitan políticos, pues saben cómo es el asunto. ¿Cómo ves tú esta investigación parlamentaria en el caso peruano, que tiene yacimientos en su parte amazónica, en el norte del Perú, que no han sido bienvenidas por muchas comunidades y que además han tenido tantas dificultades a veces con riegos de crudo y demás? ¿Cómo ves este movimiento? Sí, bueno, muchísimas gracias por la tremenda presentación a todo el panel, que en realidad creo compartimos desde diferentes perspectivas por nuestros diferentes países y nuestras diferentes realidades, pero sí creo que es muy importante hablar de esto que nos une en este frente parlamentario que busca precisamente una Amazonía libre de combustibles fósiles y que está planteando esta investigación que, como bien se ha mencionado, tiene 2 razones de ser que quisiera mencionar, muchas otras por supuesto. Una, que está en el marco de la urgencia, y creo que aquí Livia, nuestra compañera de Brasil, lo dijo muy claramente, ¿no? Nuestra preocupación sobre el camino hacia una transición energética es de hoy. Nuestro trabajo parlamentario medioambientales siguen ocurriendo, y esto nos demuestra que necesitamos saber dónde, saber cómo, para también hacer de la investigación. Es decir, es importante hacerla ahora, es importante unirnos en torno a este tema ahora. Y en segundo lugar, porque este no es un problema reciente, es un problema de décadas, y es un problema que enfrenta no solamente a parlamentarios, a la sociedad civil aquí en la COP y demás, a sectores empresariales y grupos de poder, frente a los cuales a veces hay, digamos, un poder muy importante, sino que también temas de justicia nacionales e internacionales. Y yo planteo esta, digamos, no por extenderme demasiado, pero sí esta multiplicidad de actores, porque les cuento un caso peruano muy emblemático. Nosotros tenemos a gran parte de nuestra Amazonía en la región Loreto, y en Loreto tenemos algo que se llama el lote 8 de explotación petrolera, en donde existen y conviven 28 comunidades indígenas. La empresa, esto va ya más de 5 décadas de explotación de petróleo, pero la última empresa, que se llama Pluspetrol, tiene en estos momentos y a la fecha 73 procesos sancionadores, 72 multas. Esta empresa solo lleva 15 de los 50 años, por cierto, como concesionaria del lote, y hablamos de un total de 47 millones de dólares en multas. ¿Qué pasó con este caso muy emblemático hacia el año 2021-2022? Llegó a una corte internacional de arbitraje, en donde esta corte le dio la razón a la empresa. Entonces tenemos, si ustedes se dan cuenta, diferentes barreras, diferentes poderes y diferentes actores en un problema en común, todas nuestras regiones y todos nuestros países. Y tenemos un contexto y una coyuntura, y estando todavía por acabar, pero estando todavía en el 2024, quiero hacer mención a un fenómeno que es el tema de los incendios forestales. Y este es un problema muy grave porque continuamos con la contaminación producto de la explotación de combustibles fósiles y tenemos cada vez menos árboles que consuman el dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque estos incendios forestales en Perú, del total de nuestras 25 regiones, 22 han presentado incendios forestales. Y nosotros tenemos costa, sierra y selva, es decir, no es exclusivo de una región geográfica. Entonces, tenemos un doble reto, una doble urgencia por esta situación que enfrentan nuestros países y porque los impactos, y creo que esto también es importante decirlo, de la explotación de combustibles fósiles no solo son un tema contaminante que por supuesto genera un daño medioambiental a los diversos ecosistemas, a nuestra biodiversidad, por cierto, que es el tema central de la COP, sino que también tiene un impacto en la salud de las personas, tiene un impacto en la vida de nuestros defensores medioambientales, tiene un impacto en los derechos humanos de las comunidades en torno a estos sitios de explotación. Entonces estamos hablando de un impacto a todo nivel. Por eso es que creemos y tenemos aquí muy en claro
en nuestro frente parlamentario, que nuestra acción es fundamental, pero que además, y creo que acá tiene mucho que ver con la presentación que hacía, ¿no? Es también parte de una presentación de un frente político, no político ideológico, no político orientado. Aquí hemos congresistas de diversos tintes políticos y con diversas formas de ver nuestras realidades, pero sí político porque lamentablemente tenemos que enfrentar a muchos actores y tenemos hoy por hoy una posición de autoridad, tenemos hoy por hoy el podio en nuestro país. Entonces esa responsabilidad nos tiene que llevar también a enfrentar con mucho coraje, sin duda, y despojándonos de muchas otras cosas, porque incluso tenemos de izquierdas y de derechas movimientos que están a favor del financiamiento que genera todo este poder, toda esta industria, todo lo que mueve, ¿no es cierto?, la explotación de los combustibles fósiles. Y es por ello que es tan difícil que esto forme parte del programa, de nuestros movimientos, de nuestros partidos, de nuestro discurso, de nuestra acción política en general en el día a día, de tal modo que se entienda que o paramos esto o la vida de todos está en peligro. Porque si no entendemos eso como perspectiva, se inmiscuyen otras cosas, ¿no es cierto?, del día a día, que son nada a comparación del futuro, ni siquiera de nuestros hijos, de ahora, ¿no? Entonces sí creo que, y para esto quiero cerrar, además felicitándome a mí mismo porque no me han jalado las orejas por ningún tiempo aún, pero sí cerrando, considerando el valioso tiempo de todos ustedes, que no solamente es una realidad peruana, no solamente es una realidad que afecta a la vida, a las personas, a nuestra diversidad biológica y a nuestros ecosistemas, sino que es un tema que hay que pelear en cortes internacionales, hay que pelearlas en contra de muchas autoridades, en contra de grandes bloques de poder y intereses, por supuesto, y que tenemos que hacerla calar en todos nuestros espacios, en todos nuestros discursos, en todas nuestras visiones, y que podamos tener esto como frente de unidad. Así que yo le agradezco este frente, le agradezco por supuesto a nuestro gran moderador y a nuestro gran país, anfitrión Colombia, por esto. Gracias. Muchas gracias. Con esto vamos dando por concluida la sesión. Yo les quiero hacer solo 2 anuncios. El primero es que mañana vamos a estar todos los que estamos aquí, más creo que solamente nos falta Celia Shakriabá, que está por ahí. ¿De dónde? Aquí está Celia, les presento, ella también es miembro de nuestra red parlamentaria, la primera mujer indígena diputada federal de Brasil, de la región de Minas Gerais. Vamos a estar todos mañana en la zona verde, en el activo Hotel Menéndez, que está en el centro, el corazón de la zona verde, haciendo durante 4 horas esta inquisición parlamentaria, no, es la mala traducción del inglés, inquiry, pero es una audiencia pública, una investigación parlamentaria sobre este asunto. Y otra más, el sábado a las 9 de la mañana en ese mismo lugar, el antiguo Hotel Menéndez, vamos a estar esta red parlamentaria sentada con Global Witness, que es la ONG británica que todos los años saca el reporte sobre asesinatos de líderes ambientales en el país. Asesinatos a líderes y lideresas defensores de la tierra suceden en América Latina. De 196 asesinatos, 79 ocurrieron en Colombia, 25 en Brasil, 18 en México. Esta es una de las peores y más graves problemáticas que tenemos para defender. Yo en el panel y defensores de la tierra de Brasil y de Colombia, que es donde la problemática es realmente catastrófica. Le agradezco a Colombia por habernos dado la bienvenida.